Un saludo a todos, la gracia de Dios more la vida de cada uno de ustedes. Seguimos con esta serie sobre la teología propia y en esta ocasión vamos a tratar con lo que es la revelación de Dios, tanto la general como la especial. Es evidente de que como hablamos de la existencia de Dios y hoy nos toca hablar de la revelación de Dios, son temas que están muy conectados y que parte de esto se trató ya en el estudio anterior. Por esto, este va a ser un estudio más breve, pero no por eso menos importante, sino que lo vamos a tratar como un repaso más rápido. Hoy vamos a hablar entonces, como le dije, de la revelación de Dios. La revelación de Dios, por medio de la cual hace comprensible su verdad a la humanidad, es necesaria para hacer la teología, para posibilitar la teología. La palabra revelación, que quiere decir apocalipsis en griego, lo que quiere decir es manifestación o descubrimiento. Y esto hace que la revelación es la forma en la que Dios se descubre ante el hombre para manifestar su verdad sobre él, que de otra manera el hombre no lo sabría. Si Dios no decide revelarse al hombre, el hombre nunca hubiese tenido posibilidad de saber que Dios existe como tal. O sea, eh, no, ni siquiera creo que infiriera por lo menos que, que existe un agente inteligente detrás de todo este cosmos. La revelación general, que es preliminar a la salvación, revela a toda la humanidad diversos aspectos sobre Dios y sobre su naturaleza, de modo que todos los hombres tienen una conciencia de la existencia de Dios. Todos. No hay, no hay una nación, una tribu, óyeme, un conglomerado de personas, por lo menos donde hayan dos o tres personas. No hay en el universo, perdón, no hay en el mundo que por lo menos no tenga una idea, aunque sea distorsionada de Dios, pero la tiene, pero la tiene. El pasaje más importante sobre esto son varios. El primero es el Salmo 19, que el Salmo 19 sabemos que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de tus manos, un día emite palabra otro día, una noche a otra noche declara sabiduría, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras, y etcétera. Los cielos, como describe el salmista entonces, habla de la gloria de Dios, revela la gloria de Dios, pues nadie distinto al Dios majestuoso podría hacer que exista este ancho cielo con la armonía que tiene. La tierra también, con toda su belleza, armonía, incomplejidad, revela la obra de las manos de Dios también, que es parte de lo que Pablo también dice, que es el pasaje que quiero leer a continuación, que en Romanos 1, del 18 al 21. Vamos a leer. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Dios ha revelado a todas las personas las cosas invisibles de Él, que es su eterno poder y deidad, de modo que la humanidad no tiene excusa delante de Dios. Dios también se ha revelado a toda la humanidad a través de su provisión y su control providencial también. ¿Dónde enseña eso? Eso le enseña Pablo en Hechos, capítulo 14, versículo 15 al 17, cuando dice, eh, y diciendo, varones, ¿por qué haces esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades se convertáis al Dios vivo, que hizo los cielos y la tierra, el mal y todo lo que en ellos hay. Y en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos la lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Es decir, eh, Dios, a través del orden de la naturaleza, a través de la belleza de la naturaleza,
a través de la armonía de la naturaleza, la inteligibilidad de la naturaleza. Dios no dejó al hombre sin testimonio. El hombre, cuando ve todo lo que existe, cuando contempla la inmensidad del universo, cuando contempla la armonía del universo, cómo funcionan las leyes, cómo funcionan las partículas elementales del universo, cuando el hombre ve también el planeta Tierra, lo finamente ajustado que está para la vida, cuando ve también los fenómenos naturales, el hombre no tiene otra cosa que hacer que decir, Dios existe, hay algo por encima de mí. Yo no creé esto, yo soy producto de esto, pero yo no lo creé. Oye, el hombre no puede cerrar su corazón y decir que Dios no existe. No hay forma de que el hombre pueda decir que Dios no existe si contempla con ojos abiertos ciertamente la naturaleza como tal. Esto llevó a que los primeros científicos y los más prominentes científicos de sus inicios fueran todos teístas. ¿Por qué? Porque perseguían un orden racional que tenía el universo y ellos decían o ellos inferían que era porque había un Dios con inteligencia y voluntad que creó los cielos que creó los cielos y la tierra. Entonces, esto habla directamente a la conciencia del hombre. Por eso, aquí se plantea siempre la pregunta muy debatida y es, ¿qué pasa con las personas a las cuales no le ha llegado el evangelio? Yo sé que las personas siempre se preguntan eso, pero la Biblia con esto lo revela claramente. Las personas no tienen excusa al mirar la creación. Si el hombre, viendo esa revelación, que aunque limitada, por lo menos en la voluntad de Dios, sirve para decirte que existe algo y a través de esos impulsos de la conciencia poder vivir en consecuencia de eso, si el hombre rehúsa eso, no tiene excusa delante de Dios. De otra manera, si se salvasen las personas a las cuales el evangelio no le ha llegado, lo peor que tú puedes hacer es evangelizar a esas personas, porque tú le estás causando un problema, porque es evidente de que si ellos se salvan sin llegar el evangelio, no le lleva el evangelio, porque si lo rechazan, entonces le está llevando a la condenación. Ahora, si la revelación general de Dios es suficiente, y de hecho lo es, para que el hombre vea que Dios existe, que de hecho toda la raza, en todos los países del mundo, todos los pueblos del mundo, donde sea que haya más de dos personas, hay una conciencia de Dios, hay una idea por lo menos de lo que es Dios, aunque sea distorsionada. Entonces, eso quiere decir que en primer lugar, eso quiere decir que Dios existe. Le explico por qué. Porque si nosotros ciertamente, vamos a suponer que Dios no existe, o sea, ¿por qué la especie biológica más inteligente que hay en la naturaleza se crea cosas falsas? ¿Para qué la selección natural guarda cosas que ciertamente no le van a servir, cosas que ciertamente no son útiles para la supervivencia y cosas que ciertamente no son útiles para nada de esa especie? O sea, ¿qué gana una especie creyendo que Dios existe si Dios no existe? ¿Por qué los genes, esos genes, la selección natural lo preservó? ¿Para qué le sirve? ¿Para qué le sirve? Porque el hombre vive en consecuencia de eso y practica cosas que son contraevolutivas, como yo siempre lo he dicho. Por ejemplo, el hacer religión es contraevolutivo. El sacrificar un animal a un dios es contraevolutivo. El abstenerse de tener relaciones sexuales eso es contraevolutivo también. El no tener hijos es contraevolutivo. Y nosotros vemos denominaciones dentro del cristianismo que hacen eso. Y los sacrificios de los animales los vemos nosotros en el judaísmo. Entonces, ¿por qué la provisión, la ración de alimentos que tú deberías usar para ti, la utiliza para una idea que no existe y que tú no tienes prueba de ella y que no tienes forma de demostrarla? O sea, ¿por qué la selección natural guarda eso? Es una pregunta que todo el mundo tiene que hacerse. Por eso el origen evolutivo de la evolución, perdón, de la religión, nunca ha podido demostrarse, nunca, porque es demasiado complejo. El siguiente punto es la revelación especial.
La revelación especial es más estrecha que la general. Aunque toda la humanidad recibe la revelación general, no todas reciben la especial. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, perdón, valga la redundancia, de revelación especial. Por ejemplo, Dios se reveló a través de sueños, visiones a ciertas personas. Les habló a otras en voz audible y por medio de teofanías. Una teofanía es una manifestación visible o audible de Dios y por lo general considerada como un asunto del Antiguo Testamento. No obstante, el mayor énfasis en la revelación especial es doble: la revelación de Dios por medio de las Escrituras y por medio de Jesucristo también. Los escritores bíblicos fueron llevados por el Espíritu Santo cuando escribían las Escrituras y con ello aseguró la exactitud de lo que allí está escrito, para que el hombre tenga una verdadera comprensión de la persona de Dios y sus obras. Es necesario que el registro de lo que Dios descubrió sobre él sea inerrante, infalible y al mismo tiempo autoritario. Este registro infalible revela a Jesucristo. Otro aspecto de la revelación especial, que eso nosotros lo vemos, por ejemplo, en el autor de la carta a los Hebreos, que el autor de la carta a los Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por medio de los profetas, en esto postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo él hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es decir, la revelación última y especial de Dios es Jesucristo como tal. En Juan 1:18, que dice que a Dios nadie le conoció jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Esa palabra exegesato, exegeomai, conocer, quiere decir, es el término del cual se trae la palabra exégesis, interpretación. Cristo es la correcta interpretación de Dios. Como Dios actúa, como Cristo actúa, es como exactamente como Dios actuaría si estuviese como Dios Padre actuaría si estuviese en la tierra. ¿Por qué? Porque son uno. Entonces, Cristo es la revelación absoluta, especial y condenatoria de Dios, porque rechazarlo a él te conlleva a la condenación. O sea, rechazar su sacrificio te lleva a la condenación. Los primeros cristianos, desde la Biblia en adelante, o sea, le estoy hablando dentro de la historia bíblica como fuera de la historia bíblica, extra bíblica, creyeron de que Jesús era un Dios y le adoraban como tal un día específico. Eso lo dice en la carta de Plinio el Joven, que ellos se reunían a adorar a Cristo como a un Dios, dicen ellos como tal. Entonces, tenemos dos revelaciones: la general, que es para que todos los hombres de todos los lados donde no ha llegado su palabra se den cuenta de que hay algo por encima de ellos, y hay otra que es la especial, que es la que revela la voluntad de Dios como tal, para que el hombre viva en consecuencia de ella. Estos son los dos tipos de revelaciones que existen. El hombre no es inocente delante de Dios porque testimonio en cuanto al universo y en cuanto a las escrituras, Dios ha dado de más. Dale me gusta, comparte, deja las preguntas y yo estaré respondiendo en un video sobre esta sección de preguntas y respuestas sobre la teología propia.